Muy buenas noches, mi nombre es Milet Cabrera Orbes, soy estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy a tener un pequeño tema, se llama gráficas de control por atributos. Gráficas de control para atributos. ¿Qué es una gráfica de control para atributos? Minitab ofrece varias gráficas de control de atributos que grafican no conformidades, defectos o unidades no conformes. Defectuosas. Una de conformidad se refiere a una característica de calidad y unas unidades no conformes al producto general. Una unidad que puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es uno de una conformidad. Existen varios rasguños. Se puede considerar que todo el panel no conforme. Seleccione su gráfica de control de atributos basándose en sí sus datos siguientes distribuidos binomial y Poisson. Gráficas de control de atributos para datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una o dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binominales a menudo se utilizan para calcular una proporción o porcentaje, tal como el porcentaje de partes tomadas como muestra que están defectuosas. Puede utilizar la gráfica P o la gráfica NP. Para graficar sus unidades no conformes, las principales diferencias entre las gráficas P y la NP es la escala vertical. Las gráficas P muestran la proporción de unidades no conformes en el eje Y. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes en el eje Y. La gráfica que usted elija no afecte qué puntos están fuera de control. Las gráficas de control de atributos con tamaños de subgrupos variables. Cuando los tamaños de los subgrupos son diferentes, los límites de control para ambas gráficas varían. La línea central de la gráfica NP varía, pero la línea central de la gráfica P es recta. La línea central variable puede hacer más difícil la interpretación de la gráfica. Tradicionalmente se recomienda utilizar una gráfica P si los tamaños de los subgrupos son diferentes. Sin embargo, usted puede utilizar cualquier gráfica. Con una gráfica P, la línea central es recta. Gráfica P en las unidades defectuosas. Con una gráfica NP, la línea central varía con los cambios de los tamaños subgrupos. Gráficas de control de atributos para datos Poisson. Los valores para los datos Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa ocurrencia tal como defectos por unidad. Usted puede usar la gráfica U o la gráfica C para graficar sus unidades no conformes. Las principales diferencias entre la gráfica U y la gráfica C es de escala vertical. Las gráficas U muestran el número de no conformidades por cada unidad, el eje Y. Las gráficas con C muestran el número de no conformidades por muestras, el cual puede incluir más de una unidad en el eje Y. Las gráficas que usted elija no afectan qué punto están fuera de control. Algunas características de calidad no pueden ser representadas con movimientos por el medio de la variable cuantitativa. En estos casos, las unidades de producto se clasifican en conformes o en no conformes, según la característica o características cualitativas sean o no conformes con las especificaciones. Las características de calidad de este tipo se denominan atributos. Los datos de tipos atributos tienen solamente dos valores: conformes, no conformes, pasa, no pasa, funciona, no funciona, presente, el ausente. También se considera atributos aquellas características cuantitativas que se registran en el término de sí, no. Por ejemplo, el diámetro de un eje cuya conformidad solo la
solo la medimos en extremos de aceptable, no aceptable. Las imperfecciones de la pintura a una puerta o un automóvil, la burbuja de la laca del tonador, la precisión, ausencia de percutor. Vamos a analizar 4 tipos de gráficas de control por atributos. Gráfica P, para porcentajes defectuosos. Gráfica NP, para el número de unidades defectuosas. Gráfica C, para el número de defectos. Para gráfica U, para el número de defectos con unidades inspeccionadas. Gráfica P, porcentaje de defectos. La graficación no conforme de un colectivo se define como el cociente entre el número de unidades defectuosas y el número total de unidades en el dicho colectivo. Cada unidad de producto puede ser examinada por el inspector respecto de unas varias características cualitativas. Si la unidad de inspeccionada no es conforme respecto a la especificación de una o más características, se clasifican como no conforme. Habitualmente la fracción no conforme se expresa en forma decimal, aunque pueda también indicarse en tanto por ciento. La distribución binominal es la base estadística del gráfico de control por atributos. Supondremos que en el proceso está operando de forma estable y que de la posibilidad de una unidad de producto sea defectuosa es constante de la valor P. También supondremos que la unidad producidas sucesivamente son independientes. Entonces, si tomamos una muestra de la unidad M, llamamos X al número de unidades no conformes, la probabilidad de que X tome el valor de 0, 1, 2, n vendrá determinado por la distribución binominal con parámetro NP. Operativa del gráfico de control P. La base estadística para definir los límites de control en común con los restantes gráficos de Schwitzhart de W es estadístico, que le escribe una determinada característica de calidad, siendo su media y varianza. Los límites de control se definen como LCC igual a K es la distancia de los límites de control a la línea central expresada con un múltiplo de. Habitualmente escogeremos K igual a 3. Estos límites de control se consideran como límites de prueba y sirven para determinar si el proceso estaba bajo control cuando las M muestras iniciales fueron seleccionadas. Si todos los puntos caen dentro de los límites de control y no se observa ninguna pauta normal, dictaminaremos el proceso estado bajo el control a la toma de muestras y los límites de prueba serán validados para controlar la producción actual y la futura. Los límites de control para la producción actual deben basarse en datos obtenidos de una situación estable. Por ello, cuando algunos de los puntos iniciales están fuera de control, se hace necesario revisar los límites de control. Esto se realiza examinando cada punto fuera de control y buscando causas asignables. Si se localiza la causa inasignable del descartar el punto correspondiente y se vuelve a calcular los límites de control con los puntos restantes, puede darse acaso que alguno de estos restantes puntos se encuentran ahora fuera de control respecto a los nuevos límites, ya que en estos serán normalmente más estrechos que los iniciales. Entonces debe repetirse los pasos dados anteriormente hasta que todos los puntos se encuentren dentro de control, con lo que haya podremos adoptar los límites hasta entonces provisionales como límites definitivos. Si el gráfico de control se basa en un valor estándar conocido, un objetivo, para la fracción de conforme P, entonces el cálculo del límite de la prueba es generalmente innecesario, aunque deben tomarse ciertas precauciones en el sentido de comprobar si el proceso está bajo de control
a un valor de P diferente del indicado del objetivo. Por ejemplo, supongamos que la dirección señala como valor objetivo P 0,01, pero que el proceso se encuentra realmente bajo el control a P igual a 0,05. Utilizando la gráfica correspondiente a P igual a 0,01, encontraremos muchos puntos fuera de control sin que aparezca causas asignables. No obstante, suele ser útil esta opción para mejorar el nivel de calidad llevando el proceso a nivel adecuado, sobre todo el proceso donde la fracción no conforme puede ser controlada mediante un proceso sencillo de ajuste. Diseño de gráfica P. El gráfico P tiene tres parámetros a especificar: tamaño y frecuencia del muestre y distancia entre límites de control. Es frecuente calcular el gráfico de control a partir de la inspección realizada a lo largo de un periodo de tiempo indeterminado, un día, un turno, etc. En este caso, la frecuencia y el tamaño de la muestra están relacionados. Generalmente se selecciona inicialmente la frecuencia de muestra apropiada para la producción a inspeccionar, y de ahí resulta el tamaño de la muestra. Los subgrupos racionales pueden jugar también un papel importante en determinada frecuencia del desmuestre. Por ejemplo, si hay 3 turnos y sospechamos que entre turnos puede variar el nivel de calidad, utilizaremos cada turno como un subgrupo sin mezclarlos para obtener una fracción de área no conforme. Si P es pequeño, debería ser suficiente grande para encontrar al menos una unidad defectuosa en la muestra. Se ha sugerido el tamaño de muestra debe ser lo bastante grande para tener una probabilidad aproximada del 50%. Detectar un cambio de una determinada magnitud. Por ejemplo, supongamos que P igual a 0,01 y que queremos que la probabilidad de detectar un cambio de AP igual a 0,05 sea del 50%. Suponiendo que le aproximamos la distribución binomial respecto de la norma, escogeremos en tal forma que el límite de control superior coincide con graficación no conforme en la situación fuera de control. Si 6 es la magnitud de cambio del proceso, entonces n debe de satisfacer. Hay que tener en cuenta los límites de control estudiados. Se basan en la distribución binomial que considera constante la proporción defectuosa y P, y que los valores sucesivos son independientes. El proceso de las unidades no conformes están agrupadas, en lo que la probabilidad de producir una unidad defectuosa depende de que la anterior unidad producida haya sido no defectuosa. No son aplicables en este tipo de gráficos. Debes examinarse con cuidado aquellos puntos situados por debajo del límite de control inferior. Estos puntos no suelen ser lo que aparentemente indican una mejor o calidad del proceso por disminución de sino que suelen organizarse por errores en la inspección y por causa de aparatos de media mal calibrados. También debe ser que los operadores hayan registrado datos ficticios para cubrir su responsabilidad. Gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puede evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más implacablemente utilizada. La gráfica NP también se grafica elementos defectuosos, sin embargo la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de
proporción de unidades no conformes. Gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por un proceso de gráfica P de Laney. Puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente, los cuales para la gráfica P Laney incluye sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. El valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Mostramos una imagen que dice gráfica P de Laney de repetir prueba. Sigma z es igual a 2,19537. La prueba se realizó con tamaños de muestras desiguales. Ejemplo: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant notificó a los médicos cuando entró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prince2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presentará el número de desfibrilación defectuoso en los lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción de P aparato defectuoso y determine si el proceso está bajo de control estadístico. Defectos 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Ok, dicho esto, pues vamos y abrimos nuestro programa de Minitab. Ok, procedemos a abrir nuestro programa de Minitab. Vamos a abrir. Esperamos de que se abra nuestro programa Minitab. Ok, una vez abierto el programa Minitab, vemos que nos da los lotes, el tamaño del lote y los defectos. Vemos que tenemos hasta 20. Tenemos nuestras unidades que son 10.000 y los defectos, y tenemos 15 defectos de 10.000 unidades del lote número 1 y sucesivamente. Ok, para graficarlo vamos a dar ok, nos vamos a estadística, a control, atributos y AP. Seleccionamos el por defectos, el subgrupo, sabemos que son 10.000 unidades. Nos vamos en dice test y seleccionamos todo. Le damos OK y OK. Como vemos, nos dice nuestra gráfica de control P de defectos. Como vemos,
tenemos el límite, la media, y así los ejemplos. Como vemos, tenemos 4 puntos rojos que nos marcan en el ejemplo 9 de la posición igual a 0,0016. En el otro tenemos en el ejemplo 18 de la proporción de 0,007. En el otro del ejemplo 19 dice que la prueba falló igual a 2. Y el otro es del ejemplo 20 de la proporción igual a 0,007. Ok, y ahora para graficar el alignment, nos vamos igual a estadística, control igual a atributos y a line P. Igual hacemos lo mismo, seleccionamos el C, sabemos que son 10.000 unidades, le damos en opción, nos vamos en dice test, seleccionamos todas las casillas, presionamos OK, y nos aparece nuestra tabla de efectos de Line P. Nos dice que la Six Sigma es de igual a 0,738. Tenemos nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestra media. Como vemos, tenemos puntos rojos que nos marcan. Dice que el ejemplo 7 de la prueba falló en el es igual a 1. También nos dice que el ejemplo 9 la prueba falló en igual a 2. Y como tenemos nuestros diferentes gráficos, produciendo esto, nos vamos a mostrar nuestra presentación. Dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo de control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La proporción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción de P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el control de proceso está bajo de control estadístico. Okay. Como vemos, igual este defecto de catéter, le damos a abrir, esperamos a que se nos abra nuestro programa de Minitab para explicar nuestra gráfica. Ok, teniendo abierto ya nuestro programa de Minitab, nos dice que tenemos los lotes, tenemos los tamaños de lote y las piezas defectuosas. Como vemos que el tamaño de lotes son diferentes variancias, ok, haciendo los mismos pasos, nos dirigimos a estadística, control, atributos y P. De misma manera seleccionamos el pieza defectuosa en su grupo, seleccionamos tamaño de lote, igual vamos en muestra, seleccionamos todas nuestras casillas, ok. Como vemos, se nos muestra nuestra tabla de defectuosas de P. Como vemos que tenemos una variación de muchas piezas defectuosas. La más alta nos dice que el ejemplo 34 proporcionó el igual a 0,012, que dice que el ejemplo de la prueba 12 falló, es igual a 1. Ok, tenemos nuestra primera gráfica. Para hacer nuestra segunda gráfica de line, igual nos vamos en el mismo, nos vamos por atributos y line P.
Seleccionamos las mismas casillas, subgrupos, tamaño de piezas de lotes, igual nos vamos a P Option, nos vamos a P y seleccionamos nuevamente todas las casillas, proporcionamos OK y OK. Como vemos, se nos mostró nuestra otra gráfica. Dice que el Six Sigma es igual a 2,80. Como vemos, nuestro límite superior, nuestro límite inferior, nuestra media. Como vemos, tenemos, pues, nos estamos saliendo prácticamente. Dice que igual como el otro nos proporcionó, dice el ejemplo del 34 proporcionó el igual a 0,012. Ok. Regresando a nuestra presentación, dice gráfico PNP para las unidades defectuosas. Supongamos un proceso que fabrica tornillos. Una manera de ensayar cada tornillo será probarlo con una rosca calibrada. El resultado de este ensayo solo tiene dos posibles resultados defectuosos: no defectuoso o no conforme. Si el tornillo no está en la rosca, se considera defectuoso o no conforme. Para controlar este proceso se puede tomar una muestra de tornillos y contar el número de defectos presentando en la muestra. Como vemos una imagen, vemos el proceso, como vemos los tornillos, la prueba y el tornillo correcto. La variable aleatoria número de defectuosos es una variable aleatoria discreta porque puede tomar un número finito de valores o infinito, numerable. Los gráficos NP se utilizan para controlar el número de defectos de una muestra. Para controlar este proceso, un inspector se coloca al final de la línea de producción y cada retira una muestra de N igual a 50 tornillos, por ejemplo. La comprueba cada uno con la rosca y nota el número de defectuosos. Proceso, muestra de N, número de tornillos y el control, que son a 3 horas, y el resultado. Este resultado se nota en un gráfico ahora el por hora denominado gráfica NP. Si se tomara el proceso de un tornillo, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Imaginando la población de tornillos que podría fabricar el proceso, trabajando siempre en las mismas condiciones, una cierta proporción P de estos serían defectuosos. Entonces, la probabilidad de tomar un tornillo y que sea defectuoso es P. En una muestra de número de tornillos, la probabilidad de encontrar 0 defectuosos, 1 defectuoso, 2 defectuosos, etc. números en sí defectuosos, está dada por una distribución binominal con parámetros de N y P. ¿Cómo sabemos el promedio de la probabilización? Es P y la varianza de NP. Para construir los gráficos de control NP en una primera etapa se toma N, número de muestras, más de 20 o 25, a intervalos regulares, cada uno con N número de tornillos. Se encuentra cada muestra de número de defectuosos y se registra. Se obtiene una tabla como la siguiente. Vemos que tenemos hasta 10 muestras. Tenemos el número de piezas defectuosas, que de la primera muestra salieron 3, de la 2 salieron 2, de la 3 salieron 4, de 3, etc. En cada muestra la fracción defectuosa de N y N siendo de el número de elementos defectuosos en la muestra I y el N número de elementos en la muestra I. A partir de la tabla podemos calcular P con promedio de las fracciones de defectos de la muestra.
Gráfica de NP. Como ven, nuestra muestra dice N de disformes. Dice, Guidant Corporation fabrica los desfibriladores cardíacos implantables familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muertes, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en el lote sucesivo de 10.000. Construye la gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo de control estadístico. Procedemos a abrir nuestro programa de Minitab con los dados asignados. Ok, están en el programa de Minitab. Procederemos a hacer lo que hicimos nuevamente. Como vemos, tenemos nuestros lotes, nuestro tamaño y nuestros defectos. Como vemos que tenemos 10.000 unidades, esas 10.000 unidades, vemos que tenemos defectos de 15, de 12, 14, 16, etc. Nos vamos a estadística, a control, atribuciones y nos vamos a graficar NP. En las variables ponemos los defectos, el grupo, en su grupo de tamaño, pues podemos poner directamente C2 o ponemos nuestras 10.000 unidades. Nos vamos a opciones, nos vamos a pruebas, seleccionamos nuevamente todas nuestras casillas y le proporcionamos OK. Como vemos, nos muestra nuestra gráfica NP Share of Defectos. Como vemos, tenemos nuestra línea superior, nuestra línea inferior y nuestra media. Como vemos, tenemos defectos que nos muestran con puntos rojos, que nos dice que el dato, dice el ejemplo del 9, dice la prueba falló igual a 2. Nos dice que en el ejemplo 18 dice el ejemplo contundente es igual a 100. Ok. Dicho esto, volvemos a nuestra presentación de PowerPoint. Dice, una empresa médica que produce catéter ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo el control estadístico. Okay. Nuevamente nos vamos a nuestro programa de Minitab a cargar los datos. Ok, una vez que nos haya avisado que hacemos nuestro programa Minitab, procedemos. Okay. Nos dice el lote, el tamaño del lote y las piezas defectuosas.
Como vemos, tenemos una variación de unidades. Para graficar en P nos vamos igual a estadística, a control, atributos y a NP. En las variables ponemos piezas defectuosas. En el subgrupo de piezas ponemos el tamaño del lote. En la opción de nos vamos a test, seleccionamos todas nuestras casillas, le damos OK y OK. Como vemos, tenemos nuestro límite superior, nuestro número inferior y nuestra media. Como vemos, pues sí, en algunas casillas se lo van a notar que sí salieron varios defectos del límite superior que están marcados como puntos rojos. Aquí vemos que nos dice que el ejemplo de serie de la prueba falló en 1. En este nos dice que el ejemplo 9, el ejemplo contundente, es igual de 8. Vemos que en el ejemplo 21 el ejemplo contundente da igual a 8, y en el ejemplo 23 la prueba falló y nos arrojó igual a 1. En el ejemplo 29 el ejemplo contundente es igual a 3, y nos dice que el 34 el ejemplo contundente es igual a 6, y en el T35 dice que la prueba falló y nos arrojó en 1. Siguiendo con nuestra presentación de Minitab, gráficas U. Una gráfica U, el número de defectos, también llamados no conformidades por una unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así es aceptable la función y el desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones en cada 150 piezas de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defectos, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar variables defectuosos, puntos tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas o puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos, aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. La gráfica de pantalla LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes utilizadas. Una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Como vemos, tenemos nuestra gráfica U, que nos muestra nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestra media. Como vemos que tenemos un pequeño defecto que sobrepasa el límite superior. Prueba de diagnóstico contra gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en una muestra. Por ejemplo, de una prueba diagnóstico con gráfica U. Departamento de facturación del hospital ha recibido muchas quejas por errores de un proceso de facturación. Ha puesto en funcionamiento nuevos sistemas de facturación. El gerente de departamento desea hacer una siguiente al número de
reclamando al fin determinar si nuevamente el sistema es eficaz debido al alto volumen de facturas utiliza del diagnóstico de gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una contribución Poisson dispersión excesiva. Como vemos, tenemos una gráfica de diagnóstico que dice diagnóstico de gráfica U para fact incorrect, gráfica de probabilidad de Poisson. Dice relación de variación de observa la varianza esperada igual a 553.4%, el límite superior de 95% para la relación de la media del proceso constante es igual a 147.8%. El uso de gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada alarma falsas. Considere usar una gráfica U del ANE. El límite superior depende del número de subgrupos y de media del proceso. La elevada relación entre las variaciones observadas y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezca estar fuera de control cuando no lo hay. Para conseguir la dispersión excesiva utilice gráfica U del ANE. Gráfica U del ANE. La gráfica U del ANE es similar a la gráfica U tradicional. Ambas gráficas U le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. Gráfica U del ANE puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U del ANE incluyen sigma, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma de z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U del ANE es exactamente la misma de una gráfica U tradicional. Ejemplo: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales los variables así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. La unidad puede tener más de uno defectos. Construya una gráfica control de U o del ANE U para la de U o LANE U para la cantidad de defectos, por lo cual el lote determinó si el proceso está bajo el control estadístico. Okay. Como vemos, tenemos nuestros datos proporcionados, lo dijimos en la tabla Minitab para ingresar nuestros datos. Ok, una vez tenido ya los datos, tenemos número de lotes, tamaño de lotes, defectos por unidades revisadas. Okay, vemos que tenemos un tamaño de lotes variable. Ok, no vamos a estadística, control, atributos y nos dirigimos a U. Igual en variables ponemos defectos por unidades revisadas. Como es un subgrupo de tamaño pues variable, lo seleccionamos, nos vamos a opción, nos vamos a ejemplo, seleccionamos todas las casillas como lo hemos hecho nuevamente en todos los test que hemos venido haciendo, le damos OK. Como vemos, tenemos nuestra gráfica de defectos por unidades revisadas. Tenemos nuestra límite superior, límite inferior y nuestra media. Vemos que andamos un poquito elevados en los defectos. Como nos decían en la pequeña información relatada, vemos que también podemos hacerlo con el de LANE, de U de LANE, porque hay LANE de P y LANE de U. Nosotros vamos a utilizar el de LANE de U. ¿Okay?
Haciendo el mismo procedimiento, subgrupos, tamaño de lotes, tenemos pieza variada, nos vamos a opciones, nos vamos a test, seleccionamos nuevamente todas nuestras casillas para hacer nuestras pruebas, le damos ok y ok. Como vemos, tenemos ya nuestras dos gráficas. Nos dice que el Six Sigma es igual a 3,1382. Tenemos nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestra media. Nos dice que el símbolo del 20 de la prueba dice con unidad de igual a 0,032 y nos dice que el símbolo del ejemplo 29 con una unidad de menos 0,032. Ok, nos dice que es el 20 y nos dice igual que es el 20, igual que una prueba fallida, pero nos proporciona el mismo dato, menos 0,032. Vámonos a nuestra pequeña exposición y nos dice otro ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arnés requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5 debido a que han detenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan resultados utilizando los lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control online para la cantidad de defectos del lote. El proceso está bajo el control estadístico. Ok. Nuevamente seleccionamos nuestros datos para empezarlos a militar. Ok, una vez cargado ya nuestros datos, dice el número, tenemos número de lotes, tamaño de lotes, número de defectos. Como lo hicimos nuevamente en la otra prueba, vamos a estadística, control, atribuciones y vamos a gráfica de uso. En las variables sabemos que son número de defectos, tenemos un número de lotes, el tamaño de lotes, código 2, su grupo de SAE, número de defectos, opciones, pruebas, seleccionamos todas nuestras casillas, seleccionamos a desplazar el test. Le dice que Urshaw de tamaño de lotes es su límite superior y vemos que nos está arrojando bastantes pruebas erróneas. Ok, como vemos tenemos nuestro sigma de igual a 49,34. Tenemos nuestro ejemplo, tenemos nuestro límite superior, nuestro límite inferior, nuestra media. Tenemos dos pequeños ejemplos con una unidad de 3.849. El otro es el ejemplo 14, dice que tiene una prueba fallida. Dicho esto, mi lector era orden, soy estudiante de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Tijuana. Doy por concluir esta presentación de gráficas de control por atributos.